Hola muchachos, ¿qué tal? En este video les explico lo que es el tema identidades trigonométricas. Es el último tema del curso y se los voy a explicar de manera teórica para pasar a la parte práctica. Y la teoría me dice que las identidades trigonométricas son igualdades que involucran funciones trigonométricas y se verifican para cualquier valor permitido de la variable o variables que se consideren. Es decir, para cualquier valor que pudieran tomar los ángulos sobre los cuales se aplican las funciones. Si la gráfica de dos funciones coincide, entonces es una identidad. En cambio, si solamente se cortan uno o algunos puntos, entonces se trata de una ecuación trigonométrica, cuyas soluciones son las abscisas de los puntos de corte. Bien, de acuerdo a la teoría, lo que tenemos que hacer en este tema es verificar que las dos funciones coincidan o sean iguales y se le nombra identidad. En cambio, si no es coincide en algún punto o no coincide en algunos puntos, es una ecuación trigonométrica. Para eso vamos a ocupar las ecuaciones que tenemos acá, que me dice que tangente del ángulo es igual a seno del ángulo entre coseno del ángulo. La otra función o ecuación es cotangente del ángulo es igual a coseno del ángulo entre seno del ángulo. La otra es seno del ángulo es igual a 1 entre coseno del ángulo. Cosecante del ángulo es igual a 1 entre seno del ángulo. Seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo es igual a 1. Seno al cuadrado del ángulo es igual a 1 menos coseno cuadrado del ángulo. Y coseno cuadrado del ángulo es igual a 1 menos seno cuadrado del ángulo. Entonces, como les comento, de alguna manera debemos hacer que las ecuaciones coincidan en ambos lados del igual. Y de esta manera será una identidad. Y para ello vamos a pasar a lo que es la parte práctica, acá en el pizarrón electrónico. Y vamos a hacer los siguientes ejemplos. Nada más hemos puesto 3, que sería tangente de x entre seno de x, perdón, es igual a secante de x. El ejemplo 2 me dice seno de x por secante de x es igual a tangente de x. Y el ejemplo 3, tangente de x por coseno de x por cosecante de x es igual a 1. Entonces, lo que se pretende con este tema es lo que está en la parte izquierda del igual tiene que ser igual a la parte derecha del igual. Y para ello se aconseja lo siguiente: convertir todo a senos y cosenos. Es decir, de las ecuaciones que tengamos aquí, las vamos a convertir ya sea senos y cosenos. ¿Vale? Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Aquí he colocado las ecuaciones que les expliqué en teoría. Y vamos a hacer lo siguiente. En el ejemplo 1, que es tangente de x entre seno de x es igual a secante de x, lo primero es que vamos a convertir las funciones a senos y cosenos. ¿Cómo vamos a hacer esa conversión? De acuerdo a las ecuaciones que tenemos aquí. Si ustedes observan la primera parte de la fracción, es decir, el numerador, que es tangente de x, su igualdad en las ecuaciones que es acá, ustedes observan, es igual a seno entre coseno. Entonces, en vez de ponerle tangente de x, voy a poner su igualdad, que es seno y coseno. Entonces voy a colocar aquí seno de x entre coseno de x entre, y la segunda ecuación que tenemos acá abajo, que es en el denominador, es seno de x, ya está convertida, entonces nomás lo vamos a ponerle como seno de x únicamente, ¿sí? Y esto va a ser igual a secante de x, pero vamos a convertirlo a senos y cosenos. Tenemos secante de x, y si observamos acá lo que son las ecuaciones, secante de x, o secante del seno en este caso, del ángulo, perdón, es igual a 1 entre coseno del ángulo. Entonces vamos a colocar su igualdad, que es 1 entre coseno del ángulo, en vez de ponerle secante del ángulo. Entonces aquí va a ser igual 1 entre coseno de x, ¿sí? Hasta aquí únicamente hemos convertido lo que es senos y cosenos, así como dice el consejo. Ahora lo que tenemos que hacer es que la parte izquierda, es decir esta, sea igual a la parte derecha. La parte derecha ya es la ecuación final, entonces lo que tenemos que convertir es la parte izquierda. Y para ello vamos a lo siguiente.
La primera parte de la fracción es seno entre x entre coseno de x, y la parte de acá abajo nada más es seno de x. Entonces vamos a colocarle un 1 acá abajo para que igual sea fracción, ¿sí? Y ahora vamos a hacer una multiplicación de externos y multiplicación de internos, es decir, el externo sería multiplicar seno por el 1 que tenemos acá, es una multiplicación de externos, y los internos sería coseno de x y seno de x, ¿vale? Muy bien. La multiplicación de los externos se va a colocar en la parte del numerador. Entonces voy a multiplicar seno de x por 1, pues me daría seno de x. Voy a colocar seno de x. Y esto es igual a 1 entre coseno de x, ¿vale? Ahora voy a multiplicar coseno de x por seno de x, que sería la parte de los internos. En este caso voy a multiplicar coseno de x por seno de x, y al multiplicar eso, únicamente vamos a juntar lo que son las funciones. Y aquí nos quedaría seno de x coseno de x, ¿vale? Y de esta forma, si ustedes observan, ya tenemos simplificado lo que es la fracción. Ahora lo que sigue es hacer lo siguiente. En la parte de arriba del numerador tenemos seno de x y en la parte de abajo tenemos seno de x. Esto lo podemos cancelar para que se nos haga el valor 1. Entonces, ya cancelando todo esto, nos quedaría únicamente 1 entre coseno de x es igual a 1 entre coseno de x. Y si ustedes observan, tanto del lado izquierdo como del lado derecho tenemos una igualdad, entonces sí es una identidad trigonométrica, ¿vale? Vamos con el segundo ejemplo para que les quede un poquito más entendible. En el segundo ejemplo me dice es seno de x por secante de x es igual a tangente de x. Entonces, primeramente vamos a convertir estas funciones a senos y cosenos. La primera función seno ya está convertida a seno, entonces nomás lo voy a poner aquí. Seno de x. Este punto que está aquí es multiplicación. Entonces voy a abrir aquí entre paréntesis, porque vamos a multiplicar. Y la siguiente función es secante de x. Entonces esta la voy a convertir a seno y coseno. Verifico las ecuaciones que tengo acá y observo que secante de x o secante del ángulo es igual a 1 entre coseno del ángulo. Entonces voy a colocar aquí, en vez de secante de x, voy a poner entre paréntesis 1 entre coseno de x, ¿vale? Entonces, este 1 entre coseno de x es la conversión de secante de x que tenemos aquí. Luego voy a colocar lo que es el igual. Y ahora tenemos del lado derecho del igual, es decir acá, tenemos la función tangente de x. Entonces esta de igual manera lo voy a convertir a seno y coseno. De las ecuaciones que tenemos aquí en la parte derecha encontramos que tangente del ángulo o tangente de x es igual a seno del ángulo entre coseno del ángulo. Entonces esto es lo que voy a colocar. Y coloco secante de x igual a coseno de x, ¿sale? Entonces vamos a hacer lo mismo que en el ejemplo 1. Lo que está en la parte izquierda del igual, es decir, todo lo que tenemos aquí tiene que ser igual a lo que tenemos a la parte derecha, que sería esto, seno de x entre coseno de x. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es lo siguiente. Si ustedes observan, este seno de x es un número entero, entonces debemos colocarle un 1 acá abajo para que se convierta en fracción y de esa manera multiplicar. Vamos a multiplicar de forma directa. En este caso vamos a multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Si multiplico seno de x por 1, me va a dar seno de x entre. Y si yo multiplico 1 por coseno de x, me va a dar coseno de x. Y este va a ser igual a seno de x por coseno de x. Ustedes observan, tanto de la parte izquierda como de la parte derecha tenemos exactamente los mismos valores. Significa que sí cumple con la condición de que es identidad. Este ejemplo ya quedó. Vamos con el ejemplo 3. Ya no me dio el espacio, lo voy a poner acá abajo. Y el ejemplo 3 me dice que es tangente de x por coseno de x por cosecante de x. Y esto tiene que ser igual a 1. Entonces vamos a hacer lo que es la conversión.
El primer valor tangente de x ya está, vamos a convertirlo, perdón, a lo que es senos y cosenos. Y tangente de x, si observamos en las ecuaciones, nuevamente tangente de x vale seno entre coseno. Entonces voy a colocar aquí seno de x entre coseno de x, ¿vale? Esto que estoy colocando aquí es la conversión de tangente de x. Ahora el que sigue es el coseno de x. Este ya está convertido, ya es una función coseno, entonces nada más lo voy a poner acá, entre paréntesis, coseno de x, ¿vale? Ya quedó la segundo valor. Ahora el tercero es cosecante de x. Vemos en las ecuaciones y observamos que cosecante de x es igual a 1 entre seno de x. Entonces voy a colocar 1 entre seno de x, entre paréntesis, 1 entre seno de x. Y este 1 entre seno de x es la conversión de la función cosecante, que sería esta de aquí. Y estos tres valores tienen que ser igual a 1, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. De igual manera, este es el valor del medio, que es coseno de x, es un número entero. Para convertir la fracción, le ponemos un número abajo, el 1, y ya podemos hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar de forma directa lo que es numerador con numerador y denominador como lo hicimos en el ejemplo número 2. Entonces yo multiplico seno de x por coseno de x, me va a dar seno de x, coseno de x por 1. Entonces me quedaría seno de x, coseno de x, entre, y si yo multiplico coseno de x por 1, me va a dar coseno de x, y coseno de x por seno de x me va a dar seno de x, coseno de x. Únicamente cuando hacemos la multiplicación de esas dos funciones, nada más se juntan, no hacemos mayor cosa, ¿vale? Y esto por último tiene que ser igual a 1. Entonces, en ambos, tanto arriba como abajo, tenemos seno de x, coseno de x. Si cancelo seno de x con seno de x, coseno de x con coseno de x, me va a dar 1. Y al final, si ustedes observan, del lado izquierdo del igual tenemos un valor 1 y del lado derecho del igual tenemos un valor 1. Significa que sí cumple con la condición, que es identidad trigonométrica. Y bueno, sería todo de este tema. Como les comento, es el último tema del curso. Y aquí lo único que tienen que hacer para poder realizar esta conversión o esta identidad, primeramente tienen que convertir lo que son a senos y cosenos de acuerdo a las ecuaciones. Acuérdense que si encuentran una ecuación o una función tangente, su igualdad es seno entre coseno. Si encuentra una función, por ejemplo, secante, sería 1 entre coseno del ángulo, y así, ¿vale? Entonces lo primero que tienen que hacer es hacer la conversión y luego ya hacer lo que es la operación correspondiente, si es multiplicación, si es división, si es suma, etcétera, etcétera, ¿sale? Cualquier duda me pones en el grupo de WhatsApp.